Hola chiquillos, buenas tardes. Hice este video como preparación para la prueba que tienen el día martes 6 de octubre y su prueba de lenguaje es acerca del género narrativo, que es lo que hemos estado viendo en clases, ¿verdad? Lo que vamos a ver hoy día en este video es un resumen de ello. Primero, ¿qué es el género narrativo? En el género narrativo nosotros vamos a encontrar todos los textos que relatan hechos y acontecimientos, pero de manera ficcional. O sea, todos los sucesos que se cuenten dentro del relato no van a ser reales, ¿ya? Entonces, volviendo a lo anterior, ¿qué significa que un texto sea ficcional? Un texto va a ser ficcional cuando el creador de ese texto, que nosotros vamos a llamar autor, toma elementos de la realidad y lo transforma. ¿Qué significa eso? Que los hechos que se van a contar dentro de ese texto van a ser hechos no reales. Por ejemplo, una noticia tiene hechos y acontecimientos, o sea, pasan cosas, suceden cosas para que se cuente esa historia, pero los sucesos que ocurren en la noticia son sucesos reales, no son inventados, no son ficcionales. Por lo tanto, una noticia no podría estar en el género narrativo porque lo que se cuentan ahí son sucesos, pero son sucesos reales. Acá, todos los textos que están dentro del género narrativo relatan sucesos, pero ficcionales, o sea, con hechos que no son reales. ¿Cuáles son los textos que podemos encontrar en el género narrativo? Algunos de ellos son el cuento, la fábula, la leyenda, el mito, el cómic, la novela, el microcuento. Diferencia entre autor y narrador. El autor es una persona de carne y hueso, como ustedes, como yo, que dice un día, a ver, voy a dedicar mi vida a escribir, se sienta y se pone a escribir un texto. Entonces el autor es quien escribe un texto y el narrador es el encargado de contar los sucesos que ocurren en esa historia. Por lo tanto, el autor es el encargado también de crear al narrador. El autor va a vivir en la vida real, va a ser real, mientras que el narrador va a ser ficcional porque va a ser una invención. ¿Una invención de quién? Del autor. Para que un texto pueda pertenecer al género narrativo necesitamos de varios elementos. Uno de ellos es los personajes, el segundo va a ser el narrador, el tercero el espacio, el cuarto va a ser el tiempo y por último vamos a tener el ambiente. Primero, para que una historia se pueda entender, nosotros necesitamos que los personajes entren en diálogo. Una vez que entran en diálogo, nosotros podemos ir entendiendo qué va a suceder en la historia. Por lo tanto, una de las cosas más importantes o uno de los elementos más importantes dentro del género narrativo va a ser los personajes, porque los personajes a través de su diálogo van a ser los encargados de contarnos qué sucede en el texto. Los personajes no todos van a tener la misma categoría. Una categoría se va a llamar según su importancia dentro de la historia. Y se van a clasificar en los personajes principales, que ahí vamos a encontrar los protagonistas y el antagonista, los personajes secundarios y los incidentales. Dentro de los personajes principales, como dije anteriormente, vamos a encontrar al protagonista y al antagonista. El protagonista, voy a descubrir que es el personaje protagonista porque la historia va a girar en torno a él. El personaje protagonista va a querer un objetivo y el personaje antagonista va a querer el mismo objetivo, pero ambos no van a poder lograrlo, por lo tanto se van a oponer. Un ejemplo de ello podemos ver a Batman y Robin. Batman va a ser el personaje principal, que va a ser el protagonista, y vamos a tener un antagonista, que va a ser Guasón. Ambos quieren el mismo objetivo, pero no van a poder lograr el mismo objetivo. Para poder lograr ese objetivo, Batman va a necesitar ayuda y va a necesitar ayuda de un personaje secundario. ¿Cuál va a ser el personaje secundario? Va a ser un personaje que no necesariamente sale durante todo el texto, pero su característica principal es que va a ayudar al personaje principal a obtener lo que él quiere lograr.
Y los personajes incidentales van a ser los personajes que van a salir esporádicamente, o sea, una y otra vez, y van a ayudar al personaje secundario para que logre el objetivo del personaje principal. No necesariamente el protagonista va a ser un personaje bueno y el antagonista un personaje malo. No, se van a oponer entre sí porque ambos quieren lograr el mismo objetivo, ¿ya? Entonces, como yo descubro que el personaje que tengo enfrente es un personaje protagonista, básicamente porque la historia va a girar en torno a él. Por ejemplo, en el cuento de la Cenicienta, yo ya sé que ese cuento tiene elementos ficcionales, por lo tanto pertenece al género narrativo, y sé que su personaje principal, protagonista, va a ser la Cenicienta. No va a ser el príncipe, no va a ser el rey, no va a ser la madrastra. ¿Por qué va a ser Cenicienta el personaje protagonista? Porque la historia gira en torno a ella. Nosotros sabemos lo que le ocurre, por qué no la dejan ir al baile, qué es lo que ella siente, etc. Va a tener un antagonista que va a ser la madrastra, va a tener personajes secundarios, en este caso la de la madrina, que va a ayudar a Cenicienta para que logre su objetivo, y así sucesivamente. Vamos a tener, como dije en clase, vamos a tener varios tipos de narradores, pero nosotros vamos a ver, para efecto de esta clase, solamente dos. El primer narrador va a ser el narrador en tercera persona, que va a narrar desde fuera de la historia, no participa como personaje, es un ser que relata lo que está ocurriendo en la historia. El narrador que nosotros vamos a ver en esta ocasión es el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es lo más parecido a un dios, sabe de todos los personajes, sabe los pensamientos, los sentimientos, su pasado, etc. ¿Ya? Narra desde afuera, como les digo, no participa en la historia y cuenta todo en detalle. Ejemplo, dice: giró y comenzó a nadar hacia la playa, a chapotear más bien con desesperación, y de pronto rogaba a Dios que lo salvara. O sea, nos está contando lo que le sucede a alguien, ¿verdad? Y nos cuenta los sentimientos y los pensamientos igual, porque nos dice que estaba desesperado, que rogaba, etc. El otro tipo de narrador va a ser un narrador en primera persona. En este caso nosotros vamos a ver solo el narrador protagonista, pero el narrador en primera persona pueden ser dos, el protagonista o el testigo. El narrador protagonista va a contar su propia historia. Por lo tanto, el narrador protagonista a su vez va a ser un personaje protagonista también. En cambio, también un narrador en primera persona puede ser un narrador testigo, que va a ser un personaje secundario, que va a contar lo que le sucede al personaje principal. Pero en este caso, para efecto de esta prueba y para lo que nosotros estamos viendo ahora, el único narrador en primera persona que estamos viendo es el protagonista. Por lo tanto, el narrador protagonista y el personaje principal van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque el personaje principal va a ser el mismo narrador protagonista porque va a contar su propia historia. Ejemplo: vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo cuando ella muriera. Otros tres elementos que son importantes para entender que un texto es ficcional es el espacio. El espacio va a ser el lugar en donde transcurre la acción del relato. ¿Quién va a presentar esa acción? El narrador. Quizá a veces un personaje cuando entra en el diálogo, pero básicamente va a ser el lugar donde transcurre el espacio. El tiempo se va a dividir en dos: el tiempo real cronológico y la continuidad de los hechos. El tiempo real cronológico va a ser cómo los sucesos ocurren de manera lineal, desde principio hasta final. A veces podemos decir que ese tiempo real cronológico puede ser desde el primer hecho, por ejemplo, desde el nacimiento hasta la muerte. Y con la continuidad de los hechos son los sucesos alterados. Por ejemplo, si yo quisiera contarle a ustedes mi vida, podría yo empezar desde mi edad a contar los sucesos que viví ayer y retroceder hasta los 5 años. Eso sería continuidad de los hechos porque es un salto temporal. Me voy yo desde mi edad hacia el pasado.
En cambio, si yo les contara mi vida según el tiempo real cronológico, yo tendría que empezar desde el principio de mi historia, y el principio de mi historia sería desde el nacimiento. Entonces, dentro del tiempo yo voy a tener los sucesos contados de manera lineal y cronológica, y voy a tener los sucesos contados de manera alternada. La mayoría de los libros, las películas, para ejemplificar mejor, están con continuidad de los hechos, o sea, están los hechos alternados. No comienzan de manera lineal con el principio de los sucesos. Esto para agregarle más misterio, ¿ya? Y el ambiente puede ser psicológico, por ejemplo, el ambiente de tristeza, o puede ser social, donde se desarrollan los hechos, por ejemplo, en lo económico, en lo social, en lo histórico. Entonces, lo que dije anteriormente son los elementos del género narrativo.